Mis padres usaron el dinero que ahorré para mi casa para comprarle una a mi hermana que está embarazada y ahora no tienen nada para ellos. Me piden ayuda, pero yo no quiero. Hace un par de años, mi vida estaba encaminada. Había estado ahorrando desde que tenía 18 años para poder comprarme una casa propia. Trabajé como una loca durante años, privándome de lujos, fiestas y cualquier gasto innecesario. Mientras mis amigos salían y disfrutaban de la vida, yo me limitaba a ahorrar cada centavo, convencida de que, algún día, podría tener mi propio lugar y empezar una nueva etapa. Sin embargo, las cosas empezaron a torcerse cuando mi hermana, Lucía, anunció que estaba embarazada. Lucía y yo siempre fuimos muy diferentes. Mientras yo trabajaba y ahorraba, ella siempre había sido la despreocupada. No había terminado sus estudios, saltaba de trabajo en trabajo, y sus relaciones nunca duraban más de unos meses. Aún así, cuando anunció su embarazo, todos se emocionaron. Yo también me alegré por ella, aunque sabía que ella no estaba preparada para ser madre. Lucía vivía en casa de nuestros padres, como lo había hecho desde siempre. No tenía ahorros, ni un trabajo estable, y menos un plan para el futuro. Al principio pensé que mis padres le ayudarían un poco, pero que tarde o temprano ella tendría que asumir la responsabilidad de su vida. Pero no tenía ni idea de lo que estaba por venir. Un día, mis padres me llamaron para hablar. Estaba acostumbrada a que me pidieran consejos financieros, así que no me sorprendió que me dijeran que querían discutir algo importante. Lo que no esperaba era la bomba que me lanzarían. Tu papá y yo hemos estado pensando en el futuro de Lucía, y creemos que necesita un lugar donde vivir con su bebé, comenzó mi mamá. Mi papá, con una expresión nerviosa, la apoyaba con la mirada. No puede seguir aquí, necesita estabilidad. Así que hemos decidido usar el dinero que hemos ahorrado para ayudarla a comprar una casa. Me quedé en shock. Sabía que mis padres no tenían grandes ahorros, pero había algo que no cuadraba. ¿Qué dinero?, pregunté con el ceño fruncido. Entonces, me lo soltaron todo de golpe. Mi mamá, con ese tono que usaba cuando intentaba suavizar las malas noticias, dijo: bueno, cariño, hemos estado usando el dinero que tú ahorraste para comprarte una casa. Lo vimos como un préstamo familiar, algo temporal para ayudar a Lucía mientras ella se estabiliza. Pensamos que tú lo entenderías. Después de todo, ella tiene un bebé en camino, y tú todavía tienes tiempo. Me quedé sin palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. Años de sacrificios, de ahorro, de renuncias, todo había desaparecido. Se habían llevado el dinero que yo había trabajado tan duro para acumular, y lo usaron para comprarle una casa a Lucía. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Me sentí traicionada, enfadada, dolida. «Están de broma», grité. «Ese dinero es mío, lo ahorré con mi trabajo, con esfuerzo, no tienen derecho a gastarlo como si fuera suyo». Mi padre intentó calmarme. «Sabemos que estás molesta, pero Lucía nos necesita ahora más que nunca. Tienes que entender que ella está en una situación complicada. No tiene los medios para mantener a su bebé, como familia, debemos apoyarla. Pensamos que tú, al estar tan bien encaminada, podrías entenderlo mejor». Pero no lo entendía. No había forma de que pudiera entenderlo. Yo había hecho todo lo correcto. Había trabajado duro, había sido responsable, y ellos simplemente decidieron que mi dinero podría usarse mejor en mi hermana. Lucía, mientras tanto, no parecía preocuparse. Cuando la confronté, solo me dijo: «Sabía que te enfadarías, pero al final, ¿es para el bebé? Mamá y papá no quieren que pase por lo que tú estás pasando. Tú tienes más tiempo para ahorrar de nuevo». «¿Más tiempo?». Esa frase resonaba en mi cabeza. No entendía cómo alguien podía ser tan egoísta. Mientras yo luchaba para conseguir mi futuro, ella vivía sin preocupaciones, y ahora se estaba quedando con mi casa. Todo mi trabajo había sido para nada. Los días pasaron y, aunque intenté evitar pensar en el asunto, no podía sacármelo de la cabeza. Mi relación con mis padres se volvió fría y distante. No podía perdonarles lo que habían hecho, y aunque ellos intentaban suavizar las cosas, yo no quería saber nada de ellos. Los días siguientes a esa revelación fueron una mezcla de enojo y decepción. Mi familia siempre había sido lo más importante para mí, pero ahora me sentía completamente traicionada. ¿Cómo podían tomar una decisión tan enorme sin siquiera consultarme? Habían decidido que mis sacrificios no importaban, que el futuro de Lucía era más importante porque ella iba a tener un bebé. Pero, ¿y mi futuro? Cada vez que intentaba hablar con mis padres sobre el tema, la conversación siempre terminaba en lo mismo:
es que Lucía lo necesita más que tú ahora mismo. Esa frase se volvió como una sentencia en mi cabeza, una justificación para cada mala decisión que habían tomado. Era como si mi esfuerzo no significara nada. Me repetían una y otra vez que yo era fuerte, que podía hacerlo por mí misma, mientras que Lucía necesitaba ayuda. No podía soportar escucharlo más. Decidí alejarme. Sabía que, si seguía hablando con ellos, solo terminaría discutiendo, y no quería que las cosas se pusieran peor. Me encerré en mi trabajo y en mi propia vida, tratando de ignorar el hecho de que todo por lo que había luchado se había esfumado. Me concentré en ahorrar de nuevo, aunque sabía que no sería lo mismo. Todo el tiempo perdido, todos esos años que había dedicado para construir mi futuro, me hacían sentir como si estuviera comenzando de cero. Mientras tanto, Lucía disfrutaba de su nueva casa, cortesía de mis ahorros. A veces la veía publicar fotos en redes sociales, mostrando su hermoso hogar, y cada imagen era como una bofetada en la cara. No podía soportar la idea de que ella viviera cómodamente gracias a mi sacrificio. ¿Y el bebé? Sí, claro que me preocupaba mi sobrino, pero eso no justificaba lo que habían hecho mis padres. Un día, decidí enfrentar a Lucía directamente. La llamé y le dije que necesitaba hablar con ella en persona. Quedamos en su casa, mi casa, en mi mente, y cuando llegué, el lugar era hermoso, como si todo lo que yo había soñado para mí misma ahora perteneciera a otra persona. ¿Por qué me estás haciendo esto?, le pregunté, sin poder contener mi frustración. ¿Te das cuenta de que lo que has hecho es completamente injusto? Esa casa era mi sueño, y tú solo te la has quedado como si fuera algo natural. Lucía suspiró y, por primera vez, no parecía tan segura de sí misma. Carla, lo siento, de verdad. Pero no sé qué más hacer. Necesitaba un lugar para mí y para el bebé. Mamá y papá pensaron que esta era la mejor solución. No lo hice con malas intenciones. ¿La mejor solución?, repetí, incrédula. Lucía, esta no es una solución, es una injusticia, me han quitado todo lo que he trabajado por años y te lo han dado a ti, ¿por qué? Porque estás embarazada. No entiendo cómo puedes estar tan cómoda sabiendo que todo esto es gracias a mis sacrificios. Carla, yo tampoco pedí que esto pasara así. Solo estoy intentando hacer lo mejor que puedo con lo que me dieron, respondió, pero sus palabras no me consolaron. Todo sonaba a excusas, a justificaciones baratas para lo que había sido una traición familiar. Las semanas pasaron, y la tensión entre mi familia y yo no hizo más que crecer. Mi relación con mis padres era casi inexistente. Cada vez que llamaban, me pedían que entendiera, que perdonara y que mirara hacia el futuro. Pero yo no podía. Sentía que había perdido todo el respeto por ellos, y no tenía intención de dejarlos salir tan fácilmente de este lío. Y entonces llegó el siguiente golpe. Una tarde, recibí una llamada de mi padre. Sonaba nervioso, como si estuviera avergonzado de lo que tenía que decirme. Carla, necesitamos hablar contigo, es urgente. Decidí ir a la casa de mis padres, sin saber qué esperar. Cuando llegué, me encontré con una escena que nunca imaginé. Mis padres me explicaron, casi en susurros, que el dinero que habían usado para comprarle la casa a Lucía no solo era el mío, sino también el poco dinero que habían ahorrado para su jubilación. Y ahora, con la situación económica cada vez más difícil y la jubilación acercándose, se encontraban sin nada. No les quedaba ni un centavo. Mi papá, con la cabeza gacha, me dijo, necesitamos tu ayuda. No sabemos cómo vamos a salir de esta. Pensamos que Lucía nos ayudaría, pero no tiene el dinero. Nos hemos quedado sin nada. Me quedé atónita. Después de todo lo que me habían hecho, ahora me pedían que los ayudara a salir del agujero que ellos mismos habían cavado. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Cómo podían ser tan irresponsables? ¿Por qué siempre creían que yo estaría ahí para salvarlos? Me habían quitado todo, y ahora querían más. Me quedé allí, frente a mis padres, sin poder creer lo que estaba escuchando. Después de quitarme todos mis ahorros para dárselos a Lucía, ahora ellos me pedían que los ayudara porque no les quedaba nada. El nivel de irresponsabilidad era abrumador. Mi primer instinto fue reírme, pero era una risa amarga, llena de incredulidad. Así que, después de todo lo que hicieron, ahora esperan que los salve, que yo, la hija a la que le quitaron todo, sea la que resuelva este desastre, les dije, mi voz temblando entre el enojo y el desprecio. No podía creer la audacia de lo que me estaban pidiendo. Mi mamá, siempre tratando de suavizar las cosas, dijo, Carla, sabemos que lo que hicimos no estuvo bien. Pero lo hicimos por Lucía, por el bebé.
Pensamos que sería lo mejor para la familia en ese momento. Nunca imaginamos que las cosas se complicarían tanto. Lo mejor para la familia, ¿de qué familia hablas?, les respondí, casi gritando. Tomaron la decisión sin siquiera hablar conmigo. Me quitaron el dinero que había ahorrado durante años y lo usaron como si fuera suyo. Y ahora que se han quedado sin nada, esperan que yo resuelva todo. Es increíble lo que me están pidiendo. Mi papá, que normalmente no hablaba mucho en estas situaciones, intervino. Entendemos que estés molesta, pero somos tus padres. Siempre hemos hecho lo que creíamos que era mejor para ti y para tu hermana. Ahora necesitamos tu ayuda, estamos desesperados. Esa fue la gota que colmó el vaso. No podía soportar escuchar más excusas. Todo lo que habían hecho, lo justificaban con la misma frase, lo que creíamos que era mejor. Pero, ¿cuándo había sido mejor para mí? ¿En qué momento pensaron en cómo me afectaría su decisión? Mi ayuda, repetí, incrédula. Ya les di todo lo que tenía, y ni siquiera fue por elección propia. Me quitaron lo único que era mío y lo usaron para solucionar los problemas de Lucía. Y ahora me piden más. No sé qué esperan de mí, pero no voy a seguir jugando este juego. Mi mamá intentó acercarse a mí, pero me aparté. No podía soportar que me tocaran en ese momento. El enojo y la traición eran demasiado intensos. Me dolía más de lo que quería admitir. A pesar de todo, ellos seguían siendo mis padres, y parte de mí aún quería ayudarlos. Pero al mismo tiempo, sabía que tenía que protegerme, que no podía seguir siendo el salvavidas de todos cuando nadie se preocupaba por lo que yo necesitaba. Carla, por favor, solo necesitamos que nos prestes un poco de dinero para mantenernos hasta que encontremos una solución, rogó mi papá, con los ojos llenos de desesperación. No tenemos a nadie más que nos ayude. Pensamos que Lucía nos ayudaría, pero ella tampoco tiene dinero. Te necesitamos. Me quedé en silencio por un momento, tratando de procesar todo lo que me estaban diciendo. ¿Cómo podía ser que toda la responsabilidad siempre cayera sobre mí? Era como si yo fuera la única adulta en esta familia, la única que podía hacer frente a las consecuencias de las decisiones de los demás. Finalmente, respiré hondo y hablé con una calma que sorprendió incluso a mis padres. Escuchen, no soy una máquina de dinero. Trabajé durante años para ahorrar lo que ustedes le dieron a Lucía, y eso no es algo que puedan reparar con disculpas. Estoy cansada de ser la que siempre tiene que sacrificar todo por los demás. No voy a seguir cargando con las irresponsabilidades de esta familia. Mi mamá intentó interrumpirme, pero la detuve con un gesto. No he terminado, le dije, firme. Voy a ayudarles esta vez, porque no quiero verlos sufrir. Pero quiero que quede claro que esta es la última vez que hago esto. No voy a sacrificar más de mi vida para solucionar problemas que ustedes mismos crearon. Esta es su última oportunidad. Mis padres se quedaron en silencio, asimilando mis palabras. Sabían que había llegado al límite, que no podían seguir manipulándome como lo habían hecho durante tantos años. Mi papá, con la voz rota, me dio las gracias. Lo siento mucho, Carla. Prometo que esto no volverá a pasar, dijo, aunque en el fondo no estaba segura de si podía confiar en él. Cuando salí de la casa de mis padres esa noche, me sentí una mezcla de emociones. Por un lado, estaba furiosa con ellos y con la situación en la que me habían puesto. Pero por otro lado, me sentía aliviada de haber puesto límites claros. Sabía que la relación con mi familia no sería la misma después de esto, pero también sabía que era lo que necesitaba hacer para protegerme. El camino de regreso a casa fue largo y silencioso. Pensaba en todo lo que había perdido y en lo que aún podía recuperar. Estaba cansada de ser la que siempre tenía que salvar a los demás. Era hora de empezar a salvarme a mí misma. Esa noche, mientras regresaba a casa, sentí una mezcla de alivio y cansancio emocional. Había dicho todo lo que tenía que decir, había puesto los límites que llevaba años reprimiendo. Por primera vez, sentía que había recuperado algo de control sobre mi vida. Pero eso no quitaba la amarga realidad de la situación. Mis padres habían destrozado la confianza que alguna vez tuve en ellos. Los días que siguieron fueron difíciles. A pesar de que les había dicho que los ayudaría, no podía evitar sentir resentimiento cada vez que pensaba en todo lo que había perdido por su culpa. Me habían quitado mis sueños y mis ahorros para dárselos a Lucía, y ahora que estaban al borde de la ruina, me pedían más. Decidí tomarme un tiempo para mí misma antes de actuar. Sabía que no podía ayudarles de inmediato. Necesitaba espacio para procesar lo que había sucedido, para entender cómo podía seguir adelante sin volver a caer en el mismo ciclo. Y durante ese tiempo,
empecé a reflexionar sobre la relación que había tenido con mis padres a lo largo de los años. Me di cuenta de que siempre había sido la hija responsable, la que cargaba con las expectativas, mientras que Lucía era la protegida, la que se salía con la suya sin esfuerzo. Unos días después, Lucía me llamó. No había hablado con ella desde nuestra última confrontación en su casa. Al principio dudé en contestar, pero finalmente lo hice. «Hola, Carla, ¿podemos hablar?», dijo, con un tono de voz que parecía más humilde de lo normal. Accedí a verla. Nos encontramos en un café, y cuando llegó, noté que Lucía parecía más agotada de lo habitual. Se sentó frente a mí, y por un momento, hubo un incómodo silencio. «Carla, sé que lo que pasó no fue justo», comenzó. «Sé que mamá y papá te pusieron en una situación horrible, y quiero disculparme por lo que hice. No debería haber aceptado la casa sabiendo de dónde venía el dinero. Estaba desesperada, pero eso no es excusa para lo que te hice». La sinceridad en sus palabras me tomó por sorpresa. Había pasado tanto tiempo guardando rencor hacia Lucía que nunca había considerado que ella pudiera sentirse mal por lo que había sucedido. Aún así, el daño estaba hecho. «Lucía, lo que hiciste me lastimó profundamente. No solo porque me quitaron todo lo que había trabajado, sino porque nunca pensaste en cómo me afectaría. Siempre has sido la protegida, la que puede hacer lo que quiera, mientras que yo me rompo el alma trabajando y siendo responsable», le respondí, tratando de contener mis emociones. «Lo sé, y por eso estoy aquí. Quiero arreglar las cosas. Quiero encontrar una manera de ayudarte a recuperar lo que perdiste. No tengo mucho ahora, pero quiero empezar a devolverte lo que te corresponde», dijo, y su tono de voz reflejaba genuino arrepentimiento. Por un momento, consideré su oferta. Sabía que no sería fácil, y probablemente Lucía no podría devolverme todo lo que me quitaron. Pero al menos estaba intentando enmendar sus errores. Era más de lo que esperaba. «Está bien, Lucía. Aprecio que quieras arreglar las cosas, pero esto no es solo cuestión de dinero. Es la confianza que se rompió. No sé si alguna vez podremos volver a tener la relación que teníamos antes, pero aprecio que estés intentando. Vamos a ver cómo va todo, paso a paso», le dije, siendo honesta con mis sentimientos. Lucía asintió, agradecida de que al menos estuviera dispuesta a darle una oportunidad. Sabía que no sería un proceso fácil, pero estaba dispuesta a trabajar en nuestra relación. Era un pequeño paso hacia la reconciliación, pero uno que necesitábamos dar. Después de esa conversación, las cosas empezaron a mejorar, aunque lentamente. Mis padres también hicieron su parte para intentar arreglar lo que habían destruido. Les ayudé con lo mínimo que pude, sin permitir que volvieran a aprovecharse de mí. Les dejé claro que esto era lo último que haría por ellos y que, de ahora en adelante, ellos tendrían que encontrar la manera de salir adelante por sí mismos. Con el tiempo, aprendí a priorizarme a mí misma. Aunque la herida que mis padres y Lucía me habían dejado no sanaría de la noche a la mañana, decidí no seguir cargando ese rencor. Había pasado demasiado tiempo preocupándome por los demás, y ahora era el momento de enfocarme en mí. Eventualmente, volví a ahorrar. No fue fácil, pero con el tiempo y esfuerzo, pude volver a ponerme de pie. No me apresuré en comprar una casa, porque sabía que lo más importante ahora era construir una vida donde yo tuviera el control. Si algo aprendí de toda esta experiencia es que no puedo depender de nadie para proteger mis sueños. Al final, Lucía y yo logramos reparar, en parte, nuestra relación. Aunque nunca olvidaré lo que pasó, aprendimos a ser más honestas la una con la otra. Mis padres, por otro lado, aprendieron que no siempre estaría ahí para resolver sus problemas. La lección fue dura, pero necesaria para todos. Y así, después de todo, logré recuperar algo más valioso que el dinero que perdí, mi independencia y mi paz mental.